y vamos a estar viendo este tema de perderse la Navidad. Vemos nosotros en la historia, ¿verdad?, de nosotros, la humanidad, cómo ha habido eventos importantes y muchas veces, pues, las personas que están más cercanos a esos eventos importantes se los pierden, ¿verdad? Como sucedió en diciembre de 1903. 1903, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? De estos hermanos, Orville y Wilbur Wright, escribieron un telegrama a su hermana y le dijeron: ya lo pudimos echar a volar, estaremos esta Navidad en casa. Y eso era todo lo que decía el telegrama. Pues la hermana sabía a qué se refería, porque ellos habían estado tratando ya por tiempo, en realidad, inventar el primer avión. No, en ese tiempo no había nada de viajes aéreos, no había nada de avión, y ellos fueron los primeros que inventaron volar. Entonces la hermana se fue al periódico y dijo: esta es una noticia trascendental. Y le dijo al editor del periódico, le dijo: mis hermanos vienen para Navidad volando. Dándole la oportunidad al periódico para que pudiera estar ahí en un evento único, ¿verdad?, en la historia, la primera máquina que sale volando y cruza un estado y llega a otro y aterriza. Todo eso era lo que se esperaba. Y le dijo, mis hermanos vienen. Y pues el editor le dijo: oh, ok, está bien, gracias. Y le dijo: ya no se te vaya a pasar, ¿verdad?, porque es un evento. No, no, está bien. Y él, pues, envuelto en todas las actividades en diciembre de Navidad, de tanto personales como del periódico y todo, pues lo único que puso en la 6ª página de allá del periódico es que los hermanos Orville van a pasar Navidad en casa. Es todo lo que puso, y no fue. Llegaron ellos, aterrizaron, y nada de la prensa que estuvo ahí presente. ¿Se imaginan ustedes perderse esa noticia? Un periódico que hubiera podido quedar en la historia de ser los primeros en haber tomado foto, haber podido notificar al mundo entero: hemos conquistado el espacio, el cielo, ya podemos volar. Nada, se la perdieron. Bueno, pues así también nosotros podemos perdernos la Navidad, como vamos a ver personajes de la Biblia de aquel tiempo que se perdieron la Navidad también. Ahora, comparado el evento de la Navidad con el primer vuelo en avión, ¿verdad que no se compara? No, ¿verdad? Porque en el primer vuelo, pues simplemente es una máquina volando, pero en este caso es Dios descendiendo del cielo y haciéndose humano para vivir entre nosotros, con el propósito de salvarnos a nosotros. Entonces es un evento aún mucho más importante y trascendental, de tal manera que si vemos una catástrofe para ese editor no haber aprovechado la oportunidad de haber tenido la máxima noticia en el mundo de aquel entonces, pues también es una gran tragedia que nosotros en este día nos sigamos perdiendo la Navidad. El significado de la Navidad, que nos lo perdamos nosotros, es triste. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver tres aspectos, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, es por la ocupación, que podemos estar tan ocupados. Si acuérdense, ¿verdad?, que Satanás, dice la Biblia, que él se viste de ángel de luz. ¿Qué quiere decir con esto, que se viste de ángel de luz? Quiere decir que las estrategias que él usa para engañar son estrategias que no parecen que vengan del diablo. No parece que sean malignas. ¿Por qué? Porque las encubre en algo bueno. Porque un ángel de luz, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno, ¿verdad? Pero Satanás dice que se viste de ángel de luz.
Entonces, detrás de esa vestimenta hay algo malo, hay algo destructivo, hay algo dañino. Entonces también en nuestra cultura, el mundo, todas nuestras actividades, puede ser que veamos eventos y situaciones que no le vemos nada de malo, pero puede ser que esté nada más vestido de luz y detrás no tenga nada de edificación para nuestra vida, no tenga nada de beneficio para nuestra vida, al contrario, sea en detrimento para nuestra vida espiritual. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener la sabiduría de poder aplicar las verdades de la palabra de Dios a las circunstancias de la vida que yo vivo, que confronto, para poder determinar, como dice el Señor, que debemos nosotros determinar si es de Dios o no es de Dios aquello. Y no nada más aceptar todo como si fuera de Dios, nomás porque brilla. Más porque brilla cuando no lo es así. Dice, ¿verdad? La Escritura dice, y ahí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Vemos nosotros y sabemos la historia de cómo llegaron María y José a Belén, y no pudieron encontrar ningún lugar que los pudieran alojar, ningún lugar decente, y eso que ella estaba por dar a luz. ¿Por qué? Todos andaban muy ocupados. Nadie se interesó. Nadie se interesó, todos ocupados. ¿Por qué? Porque al igual que en nuestros días, ¿verdad? Cuando sabemos que va a venir un gran número de personas, como cuando hay el Coachella Fest, el festival de Coachella aquí, que sabemos que van a venir miles de personas. Bueno, pues todos los negocios y todos se preparan, hacen eventos especiales y todo. ¿Por qué? Porque van a venir muchos turistas y quieren aprovechar, pues para hacer ganancias. Bueno, siempre ha sido lo mismo en tiempos bíblicos también, ¿verdad? En ese tiempo sabíamos que había un censo y mucha gente iba a tener que asistir allá a Belén de Judea para reportarse al censo. Entonces la gente aprovechan para ocuparse en que yo voy a vender mis productos y yo voy a vender esta red y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Y entonces había mucha ocupación. Y todos ocupados de tal manera que lo que siempre habían estado anhelando, la venida del Mesías, ni lo tuvieron en cuenta. Ni lo tuvieron en cuenta. Todo lo que había en el trasfondo de la vida de ellos, en ese momento se estaba cumpliendo en el nacimiento de Jesucristo y no le tomaron ninguna importancia. ¿Por qué? Porque, fíjense, como nosotros vamos a la escuela, mandamos a nuestros hijos a la escuela a aprender pues matemáticas o aritmética, gramática, lectura, geografía, toda la clase. Pero en aquel tiempo iban a la escuela, que era la sinagoga, y principalmente el 90-95% de la materia que estudiaban era las escrituras. El Antiguo Testamento, de ahí aprendían historia, de ahí aprendían geografía, de ahí aprendían otras ramas, ¿verdad?, de las ciencias, pero basado todo en la palabra de Dios. Y lo que era más central en el Antiguo Testamento era la venida del Mesías. Y era lo que más anhelaba la gente. ¿Por qué? Por estar siempre bajo el yugo opresor de algún imperio. En ese tiempo, pues bajo el yugo opresor de los romanos. Entonces deseaban la venida del Mesías para que los pudiera liberar. Pero cuando vino el Mesías, todos andaban muy ocupados. Todos andaban muy ocupados. Y entonces, lo mismo, ¿verdad?, nos puede pasar a nosotros, como el mesonero, ¿verdad? No sabía nada sobre el bebé que María dio a luz y él estaba demasiado ocupado como para averiguarlo, ¿verdad? Él nomás le dijo, ¿saben que no hay lugar aquí? Si quieren, váyanse al establo y ahí arréglensela como quieran, ¿verdad? Yo estoy muy ocupado, tengo muchos clientes, tengo mucho negocio, ustedes háganle como puedan. Y ahora cuando nosotros pensamos y vemos ahí que en el establo,
pues se nos viene a la mente, como vemos en las películas, o tal vez ustedes lo han visto en vivo, un establo moderno bien bonito, ¿verdad? No, en ese tiempo no eran los establos como los que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Un establo, y todavía si usted da un viaje turístico a las Tierras Santas y los llevan a ver lo que eran los establos, eran unas cuevas en las rocas, unas cuevas, y dicen los historiadores que tenían un olor horrible, ¿verdad? Pues no había ventilación ni nada en esa cueva, nada más meter animales ahí, nada más para protegerlos de la intemperie. Entonces eran lugares feos, malolientos, y ahí fue donde nació el Mesías. Ahí es donde Dios se hizo humano. Y todo esto, ¿verdad? Fue de acuerdo a los propósitos y el plan de Dios para que así nosotros pudiéramos entender que el Salvador Jesucristo hizo todo lo necesario para poderse identificar con nosotros. Identificarse con nosotros. Cuando usted sufre, ¿no cree usted que Dios entiende sus sufrimientos? ¿Acaso no sufrió Dios en la persona de Jesucristo? Y sufrió más que cualquiera de nosotros. ¿Tuvo necesidades? Tuvo necesidades. Entonces, se puede identificar con nosotros porque Él tuvo toda clase de necesidades como humano. ¿Sufrió tentaciones? Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando nosotros somos tentados, entonces tenemos a un Salvador que se identifica con nosotros, que puede Él librarnos, dice, de la tentación, porque Él experimentó el triunfo y la victoria sobre la tentación. Y así podemos ver las tribulaciones, adversidad, sufrimientos, todo eso, Él lo experimentó. ¿Para qué? Para poderse identificar con nosotros y para poder ser un verdadero salvador de nosotros y poder tener una relación personal con nosotros. Puesto que Él ha experimentado todo lo que nosotros podemos experimentar como humanos, Él lo ha experimentado. Entonces, al igual que el mesonero, la gente hoy en día están abrumados por las cosas de este mundo. Podemos andar abrumados y, como les digo, puede ser que digamos, pues no le veo nada de malo a todo en lo que estoy envuelto yo. Pues sí, pero si todas esas cosas me hacen perder el verdadero significado de la Navidad, entonces, ¿creen ustedes que fue de Dios aquello? No, porque es como, por ejemplo, ¿qué les decía yo en el Día de Gracias? Que gracias a Dios que Dios usó al presidente Lincoln para establecer un día en el que podamos reenfocarnos y ver si verdaderamente nosotros estamos agradecidos a Dios, verdaderamente reconocemos que todo proviene de parte de Dios. Entonces ahora también, ¿verdad? Por el plan de Dios, Él movió todos los medios para poder establecer un día en el que podamos enfocarnos en la venida de Dios en la carne, en humanidad aquí en la tierra, y poder verdaderamente entender el propósito por el que Él vino. Entonces, si nosotros no estamos conscientes, no estamos verdaderamente hasta compartiendo lo que es el verdadero significado de la Navidad, pues no estamos verdaderamente celebrando la Navidad, estamos nada más con nuestras ocupaciones diarias, que pueden ser muchas, ¿verdad? Y nos la estamos perdiendo. Una segunda caso que vemos en la historia de la Navidad es que se perdieron la Navidad por la religiosidad, por la religiosidad. Y es algo que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El de no irnos a perder la Navidad por la religiosidad. Y eso es algo muy fácil para nosotros caer en la religiosidad. La religiosidad es una devoción inapropiada a los rituales y tradiciones de una religión. O sea que nomás sigamos nosotros las tradiciones de nuestra iglesia, de nuestra religión, nada más, sin verdaderamente experimentar internamente lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. O sea,
la verdadera obra de Jesucristo. Al venir Jesucristo a la tierra, Él vino con el propósito de hacer una obra interna en nosotros. Por eso es que la Biblia habla de que el reino de los cielos, el reino de Dios, está dentro de ustedes, dice. Porque se enfocaba mucho el judío en el reino de Dios, nada más como un reino político, externo. Pero Jesucristo les aclaró que lo más importante a lo que Él había venido era para que el reino de Dios estuviera dentro de nosotros. O sea, que se experimentara el gobierno de Cristo, el reinado de Cristo en nuestra vida. Que es a lo que le llamamos nosotros que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey, que Él sea el que gobierne nuestra vida. Entonces nosotros nos podemos perder el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Cuando nosotros estamos más envueltos nada más en las cosas exteriores, pero no en el interior, en el que verdaderamente meditemos en lo que es la Navidad, hagamos conciencia, nos evaluemos y digamos, ¿qué tanta religiosidad tengo yo y qué tanta espiritualidad tengo yo? Porque esa es la diferencia. La religiosidad es nomás hacer los actos exteriores, la espiritualidad es cuando de adentro salen actitudes, palabras, acciones que son motivadas, dirigidas por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Eso es, entonces, eso es lo que Cristo vino a hacer esa diferencia en nosotros. ¿Por qué? Fíjense, los más religiosos, pues eran ahí mismo a donde Él vino, con el pueblo judío, eran los más religiosos. Y no los aprobó, los reprobó. Sus peores enemigos eran los más religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes. Todos ellos que eran los más religiosos eran sus enemigos número uno. ¿Por qué? Porque Él era el que constantemente les estaba diciendo, no se trata de las cosas externas, se trata del corazón, se trata del interior. Se trata de una transformación de dentro hacia afuera, no nomás de aparentar por fuera, ¿verdad? Lo que no es la realidad. Y todo eso, ¿verdad? Es una responsabilidad nuestra personal. Yo no lo puedo hacer usted que se haga espiritual, ni usted me puede hacer a mí que me haga espiritual, nadie. Eso es algo personal, individual, de convicción, de creer, de fe, de decir, sí, esto así es, y entonces yo voy a empezar a practicar lo que se tiene que practicar para verdaderamente experimentar la presencia de Dios en mi vida. Voy a tomar verdaderamente el tiempo de meditar en su palabra, de orar, de dar tiempo a que el Señor me hable, me enseñe. Cuando una persona hace eso, entonces está experimentando la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Fíjense, hay personas que están en otros países donde ni siquiera tienen Biblia, por ser países que están opuestos al cristianismo, países comunistas. Y sin embargo pueden ser más espirituales que nosotros. Nosotros que escuchamos mensajes y PowerPoint y traemos todos los programas que querramos oír de predicadores, buenos predicadores y libros y conferencias y todo. Y sin embargo, ¿por qué puede ser una persona de allá más espiritual que una de la de acá? Por eso, porque esa persona buscó a Dios sinceramente. Dice el Señor que todo el que le busca con sinceridad lo va a encontrar. Lo va a encontrar el que le busca con sinceridad. Pero no porque te provean todas estas cosas quiere decir que automáticamente yo me voy a hacer espiritual. Yo voy a tener que usar los instrumentos y las herramientas que Dios me da para yo verdaderamente conectarme con Dios, buscarlo, conocerlo y experimentar esa transformación interna que la religiosidad no me puede dar. La religiosidad no me la puede dar. Dice
Ahí en Lucas 17, después de ver al niño, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Ahora, fíjense, los pastores escucharon de primera mano de parte de los ángeles la gran noticia de la venida del Mesías. Entonces ellos quedaron completamente admirados y sorprendidos del cumplimiento de las profecías y fueron al pueblo y lo anunciaron a la gente. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Nomás se asombraron. La palabra asombrar está diciendo que tuvieron un impacto emocional en el momento y ya, se pasó. Lo cual nos pueda pasar a nosotros, por ejemplo, aquí. Tener un impacto emocional por la palabra de Dios, por las declaraciones que vemos que Dios hace. Y salir y ya, se nos olvidó, todo pasó, no pasó nada aquí. Por eso es que yo siempre insisto, hagan todo lo posible por escribir. Lo que Dios les haya dicho es bien importante. Si ustedes lo siguen meditando durante la semana, están dando la oportunidad a Dios que le dé seguimiento a aquello que les habló, para que verdaderamente ustedes puedan conectarse con Dios y pueda haber una transformación interna en su vida, que esa es una lucha de todos los días debe ser una lucha, y no nomás conformarnos con venir el domingo a la iglesia y pensar que porque vengo el domingo a la iglesia voy a ser transformado. No, entonces aquí vemos, ¿verdad?, la respuesta de la gente después de oír, porque fíjense, los ángeles, los pastores, fueron ellos tan impactados por aquello, que aquello sí verdaderamente los movió a compartirlo con otros. Compartirlo con otros. Entonces, ¿es usted impactado igualmente por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios, de tal manera que usted quiera compartirlo con otros? O sea, esa es la verdadera Navidad, ¿verdad? Esa es la verdadera Navidad, es lo que estamos viendo, los mensajes, las enseñanzas que se desprenden de los eventos navideños, para que nosotros aprendamos de ellos y podamos nosotros también vivirlos, practicarlos para el beneficio de nuestra vida personal. Entonces, vemos, ¿verdad?, que un sistema religioso, si nosotros nomás confiamos en un sistema religioso, nos da a nosotros como personas un lugar para escondernos donde podamos enmascarar nuestro pecado. Eso es lo que hace la religiosidad. Me hace verme bien nada más aparentemente, cuando en realidad no hay espiritualidad en mi vida. Lo único que hay detrás de esa máscara de religiosidad, hay carnalidad, hay deseos, planes, actividades, prácticas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la religiosidad me da una cubierta de apariencia nada más, es lo que hace. Pero esa cubierta de religiosidad, ¿a quién engaña? Al hombre nada más. Pero ¿engañará a Dios? ¿Y a quién es a quien le vamos a tener que dar cuenta? A Dios, no al hombre. No al hombre, es a Dios. Entonces es por eso que nosotros tenemos que crecer en ese temor a Dios. No al hombre. A Dios es al que le debemos de temer. Ahí es donde debe de estar principalmente. Entonces, la gente de Belén se perdieron la Navidad en medio de su religiosidad. Porque todos eran religiosos y se perdieron el evento más grande en la historia de la humanidad. ¿Se imagina? ¿Se puede usted imaginar que usted hubiera estado ahí en ese tiempo, viviendo ahí en Belén, cuando nació Jesucristo, cuando nació el Mesías, y a usted no importarle nada, a pesar de que le avisaron?
unos pastores que fueron testigos de lo que los ángeles y ustedes nomás, oh sí, pero no, pues estoy muy ocupado y no, pues no le hace, yo soy parte del pueblo de Dios y no, porque ¿cuántos fueron? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora. Otra de lo que vemos aquí en todos los eventos de la Navidad, vemos también cómo el temor nos puede hacer que nos perdamos la verdadera Navidad, que nos perdamos el verdadero propósito, el verdadero significado de la Navidad, el temor. ¿Ok? Y vamos a ver como ejemplo al rey Herodes. Dice ahí la historia de la Navidad, dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. ¿Ok? Ahora, siempre que ustedes oigan Herodes, piensen en un personaje similar en cuanto a maldad, a alguien que conocemos porque es de la historia contemporánea, un Hitler. Un Hitler, así véanlo, en cuanto a un hombre de gran maldad, Herodes. Entonces, bajo ese reinado nació Jesús. Y por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Ahora fíjense, tomen en cuenta esto. Herodes era rey, un rey sanguinario, malvado, un Hitler. Y se imaginan la pregunta que le hacen, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. ¿Cómo creen que se quedó Herodes diciendo, ¿cómo que nació un rey? Y por lo que escucho, tiene que ser un rey sobrenatural. ¿Qué va a pasar con mi reinado? ¿Qué va a pasar? ¿Se fijan ustedes la situación? ¿Qué creen ustedes que este hombre sanguinario iba a decir? Oh, claro que sí lo dijo, ¿verdad? Pero vimos en la Biblia que era mentira. Oh, díganme dónde está para ir a adorarlo, ¿verdad? ¿Qué dijo él eso? Pero ¿qué era lo que él quería hacer? Lo cual vino haciéndolo, ¿verdad? Aunque no se le hizo con el mero rey de reyes. ¿Se acuerdan? Cuando ya vio que los sabios fueron dirigidos por Dios a que fueran por otro lado y no volvieran, y al ver que nunca supo exactamente dónde estaba ese niño, dio órdenes, miren, a todos los bebés de tal a tal edad, mátenlos a todos. E hizo esa matanza, por eso le digo, un tipo de Hitler, de maldad, no se tocaba el corazón para derramar sangre inocente. Y entonces, por eso, fíjense, dice, viene esa pregunta. Ahora, ¿cómo creen que le cayó esa noticia, esa pregunta a este hombre, a este rey sanguinario? Dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Ahora, no fue él solo el que se perturbó, dice ahí, dice, igual que todos en Jerusalén. Le tenían un terror que cuando supieron que estaba perturbado por la noticia de que había nacido un rey de los judíos, ¿qué pudieran pensar los judíos que les iba a pasar? Nada bueno, porque siempre el rey Herodes quería que fueran fieles a él como rey, al punto que quería que lo adoraran como Dios. Entonces, pues era una mala noticia para todos los judíos el saber que les había llegado esa noticia, ¿verdad? Que estaba perturbado porque había recibido noticia que había nacido el rey de los judíos. Ahora, ¿se fijan ustedes lo que es el temor? Era para que lo mismo, toda Jerusalén, que eran judíos y que sabían las profecías de la venida del Mesías, y sabían las profecías de que una estrella iba a anunciar su venida y que habrían de venir sabios del oriente. ¿No estaba todo eso profetizado?
Todo eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En vez de gozarse y decir, y todo Jerusalén se regocijó ante la noticia de la venida del Mesías, no, se atemorizaron todos, como diciendo, ay, qué mala noticia. ¿Para qué andan con esas noticias? Miren nomás, ya nos echaron encima Hitler. Entonces, así nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? El rey Herodes, por temor, se perdió la Navidad. Herodes tenía temor de que alguien tomaría su trono. ¿Verdad que ese era el temor de él? Él quería ser el que gobernara, él quería ser el que tuviera la última palabra, él quería ser el que tuviera el poder, el gobierno, el señorío en la vida de todas las personas, romanos y judíos que estaban bajo su yugo. Ahora, hoy en día las personas tienen temor también de renunciar a sus propios planes, sus prioridades, sus valores, su moral. Tienen temor. Cuando hablamos del verdadero significado de la Navidad, que Cristo vino para reinar en nuestra vida, para derrocarnos a nosotros como reyes, porque en nuestro corazón hay un trono ahí. Y alguien está sentado, gobernando. Ya sea puede ser el ego, nosotros mismos los que estamos en ese trono gobernando, o es Cristo. Entonces, cuando escuchamos de que Cristo vino y que Él quiere derrocarnos, quitarnos de nuestro trono y ser Él, Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, decimos, me gusta la iglesia, me gusta oír los mensajes, o sea, me gusta la religión, me gusta todas esas tradiciones y todo, pero hasta ahí el otro, ese mensajito de que me tengo que negar a mí mismo y bajarme del trono y seguir a Cristo en obediencia diariamente y todo eso, eso no suena realista. Entonces, ¿celebramos la Navidad verdaderamente cuando tenemos esas actitudes, esas acciones? Cuando no queremos que Él sea nuestro rey, al contrario nos da temor nomás de pensar. Entonces verdaderamente celebrar la Navidad quiere decir que Cristo sea rey de mi vida, sea el que gobierne en mi vida, que para eso vino en realidad de Él. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo respondo yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis acciones ante el verdadero mensaje de la Navidad? ¿Me da temor escuchar tal cosa? De que yo tengo que abandonar todo lo de mi vida pasada y comenzar una vida nueva con Cristo como Rey de mi vida, como gobernante único, el que tenga la última palabra en mi vida. Que aunque yo quiera hacer algo, pero si no va de acuerdo a mi Rey, pues entonces no lo voy a hacer. ¿Verdad que es algo que produce temor? Para muchos decir, no, pues es que eso, en realidad hay muchas personas que dicen, hasta me lo han dicho a mí, es que pastor, es que eso en realidad no es posible. Eso no es posible. Uno ya trae tantas cosas en su vida que le gustan y que quiere hacer, y hay que ser sincero, ¿quién se las va a quitar? ¿Quién se las va a quitar? Exactamente, solamente dice, pues eso es lo que es un salvador. Un salvador es el que te puede salvar de esas tentaciones. Como Él ya fue tentado en todo, Él ya sabe. Y si tú confías en Él, Él sabe cómo librarte de la tentación. Tú estás pasando por adversidad y eres tentado en el momento de la adversidad a no confiar en Dios, al contrario, a perder tu confianza en Dios. Él pasó por la adversidad. Confía en Él. Él te puede sacar adelante en medio de la adversidad, de cualquier experiencia negativa que tú tengas en la vida. Para eso Él es un salvador, para eso, Él.
Entonces es ahí donde entra la lucha de la fe, la lucha espiritual. ¿Voy a confiar en Él o voy a confiar en otros recursos? Y ahí es donde uno tiene que verdaderamente hacer esa guerra espiritual. Ellos no quieren venir a Cristo porque eso significa que tendrán que cambiar su forma de vivir. Y muchas de las personas así es, cuando son presentados con la invitación de Jesucristo. Todo aquel que quiera venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en obediencia diariamente. Quiere decir, ¿ese es el mensaje de la Navidad? No, el mensaje de la Navidad es el niñito Jesús. Y vamos a hacer unos bonitos programas y lo vamos a poner en el pesebre y vamos a cantar villancicos y nos tomamos unos calientitos bien, sin piquete, ¿verdad? Nomás puros calientitos, ¿verdad? Y todo eso, no digo yo que eso sea malo, no es malo, pero si eso nada más es la Navidad para usted, pues entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que ahí está la luz, la apariencia de la luz, ¿no? Pero no está la verdad. Y la verdad es esto, ¿verdad? De la Navidad, lo que Jesucristo nos dice. Por eso qué bueno que tengamos una temporada en la que podamos enfocarnos en el verdadero significado de la venida, del nacimiento de Jesucristo. Porque ¿verdad que Él no se quedó bebé como para que nomás pensemos en Jesucristo como el niño Jesús? No, no debemos de quedarnos nada más con el niño Jesús. ¿Ok? El mundo está lleno de reyes que no se arrodillarán ante Jesucristo y por eso se pierden la Navidad como Herodes. Y así nosotros tenemos que ver. Cada uno de nosotros somos reyes de nuestra vida y la salvación significa que renunciemos a nuestro reinado y dejemos al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores que reine nuestra vida. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Ese es el gran reto de fe que la Navidad nos presenta a cada uno de nosotros. ¿Y usted ha dicho no a Jesucristo por temor al reclamo que Él hará de su vida? Porque si somos sinceros, sí trae temor, ¿verdad? El reclamo que Jesucristo hace en nuestra vida. Hey, como Pablo dijo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué dijo? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, yo ya fui juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vemos todo ese reclamo que Jesucristo hace para una verdadera espiritualidad, una verdadera relación con Él, produce temor en nosotros, en cada uno de nosotros produce temor. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo y más fácil dejar que nosotros seamos nuestros propios reyes, que seamos los que determinemos y decidamos qué queremos hacer, qué vamos a hacer, cómo le voy a hacer, qué quiero, qué no quiero. Es mucho más fácil que verdaderamente someterse a la voluntad de otra persona. Pero si uno conoce a la otra persona y ve a uno y dice, no, pero esa persona tiene más sabiduría que yo, esa persona tiene más poder que yo, esa persona tiene más amor que yo, esa persona tiene todo lo que yo no tengo, lo tiene él más en superioridad que yo, pues yo puedo confiar en él. Pero tengo que creer en eso. Y ahí es donde está el reto de creer en eso, ¿verdad? Porque, ¿qué reino usted prefiere? ¿Usted quiere ser amo y señor de su vida y rey de su pequeño reino? Porque eso es simplemente las dos opciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esa opción, el que nosotros decidamos y decir, no, pues yo quiero ser rey de mi propio reino y determinar mi propia vida y mis propias decisiones y todo eso. ¿O prefiere mejor el reino de Dios en su vida? Porque, por ejemplo, ¿verdad que la Biblia habla? Bueno, ahorita hay muchos gobiernos, ¿verdad?
¿Qué gobierno del mundo es perfecto? ¿Qué gobernador en el mundo es perfecto? Ninguno, ¿verdad? Pero habla la Biblia de que algún día Cristo va a gobernar aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que se le llama el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ahí sí va a haber un gobernante perfecto. ¿Okay? Ahora, ¿dónde usted prefiere vivir? ¿En ese reino de Jesucristo o en uno de aquí de los hombres? ¿En cuál prefiere? En el reino de Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces cuando lo vemos así físicamente, geográficamente, pues está claro y está lógico, ¿no? Pues yo prefiero vivir bajo el reinado de Jesucristo, en el reinado milenial, que en la China comunista o aquí mismo en Estados Unidos, porque no hay un gobierno perfecto, pero aquel sí va a ser un gobierno perfecto por un gobernante perfecto. Bueno, ¿por qué no vemos así también en cuanto al gobierno de nuestra vida, de nuestro corazón? ¿Cuál gobierno es superior? ¿El suyo, humano, o el de Cristo? ¿Y por qué le peleamos tanto? ¿Y por qué lo rechazamos? ¿Y por qué dudamos? ¿Y por qué nos entercamos, verdad? ¿Por qué? Y ese es el tema de la Navidad, hermanos, que el Señor quiere que verdaderamente nosotros lo veamos, porque, fíjense, ¿quiere ser el amo y señor de su vida y rey de su pequeño reino? Eso es trágico. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es el único reino glorioso. O dígame usted, ¿qué otro reino es glorioso? Ninguno. Ninguno. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Ahí en 2 de Pedro 3 dice, y como todo lo que está alrededor, está hablando de nuestro mundo, será destruido, se derretirá. O sea, todo lo que nosotros apreciamos, nos aferramos y amamos tanto de las cosas de este mundo, dice Pedro, dice, todo esto se va a acabar. Y se va a terminar, va a ser destruido, se va a derretir. Entonces, dice, si ustedes saben que los reinos de esta tierra, de este mundo, van a terminar en llamas, van a ser derretidos, ¿qué tipo de personas deberían de ser? Está diciéndonos, entonces, ¿cómo deben de vivir si ya saben que todo esto que apreciamos y amamos y nos aferramos va a ser destruido? Dice, debes vivir vidas santas y servir a Dios. Dice, eso es lo que deberías de estar haciendo, viviendo una vida separada del pecado, del mundo, con el propósito de servir a Dios. Eso es. ¿Por qué? Porque estás consciente de que todo lo de esta vida no se compara con lo que Cristo ofrece. No se compara. Y de tal manera dice, y nos advierte, dice, ponte a pensar, todo va a ser destruido. Todo. ¿Creen ustedes que un carro va a permanecer? ¿O una casa? ¿O un terreno? ¿O lo que usted se pueda pensar e imaginar? Dice que todo va a terminar en llamas, destruido. ¿Para qué? Dice el versículo 12. Y como todo lo que está alrededor será destruido, se derretirá, entonces, ¿qué tipo de personas deberían de ser? Dice, debes vivir vidas santas y servir a Dios. Debes esperar. Y esperar la venida del día de Dios, el día en que Dios incendiará los cielos y los cuerpos celestes se derretirán y desaparecerán en llamas. ¿Okay? Entonces, cuando dice debes esperar, quiere decir que nosotros debemos de estar conscientes de que todo esto es pasajero. Y no te enamores. No te enamores. Es como les he puesto en otras ocasiones la ilustración. Usted renta un cuarto en un hotel y no le gusta, que esto no me gusta aquí, esto no sirve. Usted se pondría a invertirle dinero en cambiar llaves buenas, en poner esto, en pintar y todo, arreglar, cuando usted sabe que
nomás está rentándolo pasajeramente el hotel ese? ¿Le metería usted, invertiría y lo pondría tal y como a usted le gusta? No. Y es lo que el Señor nos dice. Dice que este mundo no es nuestro hogar. A nuestro hogar hay que meterle todo lo que quiera usted meterle porque es suyo. Dice, entonces nos dice el Señor, este mundo no es tu hogar, estás de pasada, estás en el hotel nada más. No te enamores del cuartito del hotel. No le inviertas todo, por eso dice, haz tu inversión allá en tu verdadero hogar, allá en el cielo, allá es donde tienes que hacer tu inversión, no aquí, no aquí. Y ese es el verdadero mensaje de la Navidad, es lo que nos está diciendo aquí. Versículo 13 dice, pero esperamos. Está diciendo, estamos conscientes, estamos a la expectativa. Esa palabra esperamos es lo que quiere decir, estamos a la expectativa. Esperamos la promesa de Dios de cielos nuevos y una tierra nueva después donde solo habrá bondad. Queridos hermanos, mientras esperan que sucedan estas cosas y que Él venga, trate de vivir sin pecar y esté en paz con todos para que Él esté complacido con usted cuando regrese. Entonces, se fijan, la misma Navidad, hermanos, nos debe a nosotros de hacer conscientes de que Cristo va a volver. Él ya vino una vez, tal y como lo prometieron las profecías, que vendría como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también las profecías nos advierten que Él viene por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y que Él viene y va a traer juicio, y aquí nos está diciendo el juicio universal que va a ser. Cielo, la tierra y las personas. Entonces nos dice, entonces si ustedes saben eso y verdaderamente lo creen, entonces vivan una vida que honre y glorifique al Señor. Dice, vivir sin pecar y en paz con todas las personas. ¿Por qué tienen que estar en conflicto con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden vivir en paz? ¿No es eso el mensaje de la Navidad como vimos la semana pasada sobre la paz? Paz con Dios, paz interior, paz con el prójimo. ¿No vimos eso? Entonces aquí es lo que nos dice. Paz con todos para que Él esté complacido con usted cuando regrese. Entonces, eso es lo que es el verdadero significado de la Navidad. Y no dejar que nos perdamos la verdadera celebración de la Navidad porque pues estamos muy ocupados, ¿verdad? En cosas que verdaderamente pues no son lo que deberían ser para nosotros, o estamos perdiendo la Navidad por la religiosidad o por el temor de verdaderamente dejar a Cristo, que Él sea el que reine en mi vida. ¿Qué de usted? ¿Verdaderamente Cristo reina en su vida, en su corazón? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a Dios en oración, con actitud de oración. Vamos a tener la oportunidad de poder responder a lo que el Señor nos esté pidiendo a cada uno de nosotros hacer. Si usted reconoce que Cristo no es el Señor de su vida, Él no es el Salvador de su vida, no es casualidad que usted está aquí. No es casualidad, es por el plan de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que quiere verdaderamente salvarlo, perdonarle y darle la oportunidad de que comience una vida nueva, con Cristo como Rey de su vida. Y todo lo que tiene usted que hacer es ir a Dios en oración. Vaya a Dios y dígale algo similar a esto. Dígale, Dios, te doy gracias porque ahora entiendo cuál es el verdadero significado de la Navidad. Tú quieres ser mi Rey, el Señor de mi vida, mi verdadero Salvador en todas las circunstancias de mi vida, en momentos de tentación, de adversidad, en las buenas y en las malas. Tú quieres
ahí, Señor, que yo tenga una relación personal contigo, no nomás una religiosidad. Me arrepiento de mi rebeldía, me arrepiento de mi incredulidad y ahora yo creo por fe y te recibo como mi Rey, como mi Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener una relación personal contigo, pueda crecer en tu gracia y en el conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de todo mi pecado. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Si alguno de ustedes acaba de tomar este paso, esta gran decisión de haberle entregado su vida a Jesucristo, ahí donde está le voy a pedir que nomás levante su mano en alto y la baje en señal de que usted verdaderamente hace un compromiso de seguir a Cristo en obediencia. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Usted siente una lucha interior dentro de usted, es que el Espíritu Santo le está hablando. No endurezca su corazón, no es bueno endurecer el corazón. Una vez que endurecemos el corazón, la siguiente vez va a ser más fácil y más fácil hasta que llegue el momento que estamos tan endurecidos que ya no nos llega la palabra de Dios, no nos conmueve, no nos quebrantan. Por eso es importante ser humildes cuando Dios nos hable, responderle con humildad. ¿Habrá alguien más levantando su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Voy a extender la invitación para si usted ya le entregó su vida al Señor, pero no le ha obedecido en el bautismo, que también usted pueda decir, eso es parte del señorío de Cristo en mi vida, que yo le obedezca en lo más básico, el de identificarme con Él como cristiano a través del bautismo, obedecerle. ¿Habrá alguien levantando su mano que diga, sí, yo quiero ser preparado para obedecer al Señor en el bautismo? Levantando su mano y bajándola, si hay alguien. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el que haces la obra en nuestros corazones, y gracias por la que tú estás haciendo en los corazones de todos aquellos que primeramente han levantado su corazón, sus vidas, Señor, a ti, han levantado sus manos, Padre. Pedimos para que tú, Señor, que eres el Dios de gracia, el Dios de sabiduría, tú que conoces exactamente la necesidad, la petición, la decisión de cada uno de ellos, que los establezca, Señor, en la fe, para que ellos verdaderamente, Señor, puedan seguirte a ti en obediencia, siguiendo paso a paso, Señor, tu voluntad, porque sabemos que tú quieres dirigirnos y guiarnos siempre por el camino correcto. Pedimos pues, Señor, que tú bendigas a cada uno de los presentes aquí, Señor, ya que tú conoces la necesidad principal que cada uno de nosotros tenemos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que has hablado a nuestros corazones y que podamos ser obedientes a todo lo que tú, Señor, nos has enseñado y nos has impresionado en nuestra vida. Te lo pedimos para honra y gloria del único que es digno de toda alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Amén.